Entonces el tema que quiero compartirles en esta tarde tiene que ver con una reflexión sobre el orgullo religioso. Yo veo muchos hermanos hoy día a la hora de predicar y enseñar, sea en persona o sea por redes, apelar con cierto sentido de orgullo religioso de que son los únicos cristianos verdaderos en el mundo, pero no con el fin de dar una información bíblica a la persona que se le predica, sino con el fin de mofarse ante ella y hacerle sentir mal, o eso es lo que el resultado que se provoca, que se hace sentir mal a la persona, como de cierta manera se busca a veces es ofender religiosamente a los demás. Y creo que esa conducta no es propia de un verdadero hijo de Dios. Por eso quiero que reflexionemos sobre eso, sobre el orgullo religioso. Y voy a poner un ejemplo que he ilustrado a través de la siguiente diapositiva de cómo funciona esto mayormente por redes sociales hoy día. Observemos, hagamos de cuenta que hay dos cristianos conectados por redes sociales queriendo compartir mensajes de la Biblia, queriendo compartir el Evangelio, participando a veces en esos grupos de debates, de intercambios. Y la mayoría de comentarios que yo noto que suceden hoy día son de esta índole. Generalmente algunos suelen decir, somos los cristianos legítimos en el mundo, queriendo decirle a los demás que ni siquiera son cristianos y que esa fe que tienen es vana y nula. Luego otro contesta, somos la única iglesia verdadera. Pero a veces estas afirmaciones no se hacen desde una información bíblica bien elaborada, un estudio bien hecho, demostrado con la Biblia, sino más bien a veces sale de un corazón orgulloso y soberbio que de cierta manera busca ofender a los demás. Luego el otro replica diciendo, en el juicio seremos los únicos que iremos al cielo. Este tipo de afirmaciones son mucho más arrogantes porque la persona que así lo dice se está colocando en la posición de Dios. Dios es el único juez y es el que va a decidir quiénes se salvan, quiénes se pierden. Ha dejado, claro está, ciertas normas que debemos seguir para poder ser salvos. Por ejemplo, la inicial es el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. Sin embargo, a veces estas afirmaciones o estas declaraciones salen de un corazón contencioso y mofado, inflado, lleno de orgullo, ¿no? Y el otro replica diciendo, todas las demás iglesias se irán al infierno. Con esto ofende a muchos, aunque en cierta manera sea verídica la afirmación, ofende a muchos. Y si el propósito era ganar almas, déjenme decirles que con ese tipo de carácter y conducta no se logra ese objetivo. Este orgullo, mis hermanos, no es sano ni bueno para el alma. De hecho, he visto hermanos que cargados de ese orgullo terminan incluso burlándose de las personas de otras iglesias cuando éstas comentan o preguntan por ciertos temas bíblicos. Por ejemplo, una vez vi un comentario donde se hablaba acerca de los milagros y los dones espirituales. Y en uno de esos comentarios por ahí que arrojan por Facebook, uno contestaba, ja, 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 todavía creyendo en milagros modernos, te estás quemando, le decía. Debes visitar la única iglesia verdadera, o sea, aquella en donde yo asisto. Este tipo de conductas, hermanos, me hace acordar de la niñez, de mi niñez y en especial
de un amigo de la infancia, porque en el barrio donde vivía salíamos a jugar fútbol. Y cuando en esa época estaban de moda unas zapatillas que salieron en el mercado de marca Adidas, que la suela tenía cámara de aire, todos los amigos nos hicimos a esas zapatillas, pero obviamente eran réplicas, eran copias de las originales. Y uno de esos amigos sí consiguió las zapatillas originales y empezó a burlarse de todos nosotros, empezó a mofarse y comenzó a reírse y a decir que las de él eran originales y que las de nosotros eran una copia. Empezaba a mostrar las marquillas, las etiquetas de los zapatos, la caja en la que venían los zapatos, hasta los cordones. Decía él que por los cordones se notaban si eran o no originales. Y luego entonces se burlaba de nosotros. Al final, aquel muchacho, con su conducta, con ese carácter, ¿qué pasó? Terminó marginado de los demás, de todo el grupo de amigos que salíamos a jugar fútbol. Nadie lo invitaba a jugar, nadie le ofrecía su amistad y él se sentía bastante triste. Y el problema no era que tuviéramos envidia porque él tuviese las zapatillas originales. El problema era su orgullo y lo engreído que estaba por tener las zapatillas originales. Y eso causó, hermanos, que todo el grupo de amigos le hiciéramos a un lado. Ese mismo tipo de rechazo por parte de cristianos y que se genera cuando le predicamos a ciertas personas es lo que logramos de nuestra parte cuando no aprendemos a ser humildes a la hora de predicar y enseñar. Pareciera que el privilegio de conocer la doctrina bíblica correcta hinchara nuestro ego y agrandara nuestro orgullo. Y este tipo de carácter y conducta, aparte de ser pecaminoso, porque claramente está que la soberbia es una obra de la carne, Gálatas capítulo 5, del 19 al 21, ¿no? Aparte de ser una conducta pecaminosa, mis hermanos, puede llegar a jugar en nuestra contra, porque en vez de atraer almas, lo que logramos es espantar a las personas que pretendemos ganar para la iglesia del Señor. Y yo les invito a leer el discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Allí el Señor se dirigió a una comunidad de judíos que creían ser los únicos salvos, pero Jesús les advirtió que tuvieran cuidado de esa manera de pensar y de actuar, porque los designios de Dios, mis hermanos, a veces son diferentes a como nosotros solemos verlos o creerlos. Les invito a leer el discurso. Está en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y agregó:
y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Para los judíos de la sinagoga fue difícil comprender por qué Jesús, habiendo leído del profeta Isaías una porción que aparentemente presagiaba para ellos bendiciones, de las cuales se destaca el año agradable del Señor, que eso es lo que dice el texto. Volviendo aquí, ustedes pueden ver en pantalla el texto, que lo que se predecía era el año agradable del Señor. Ese año agradable en el judaísmo, y entendiendo un poco la profecía de Isaías que cita el Señor acá, apuntaba a la época en que aparecería el Mesías y que traería consigo el reino de Dios, que iba a establecer el reino de Dios. Y pues es difícil a veces asimilar o comprender el por qué, si Jesús vino a predicar el año agradable, buenas nuevas, es decir, buenas noticias. ¿Por qué? Si ese era su fin, y al decir al final, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, en el versículo 21, confirmando abiertamente ante su público en esa sinagoga que efectivamente Jesús era el Mesías, y viendo que todos le habían acogido, porque dice el texto que estaban maravillados de sus palabras y que todos daban buen testimonio de él, terminara luego Jesús mismo volcando las buenas impresiones que había dejado en ellos, que les había producido, al punto de que todos se llenaron de ira e intentaron incluso matarle, despeñarle. No se encuentra a veces la forma de concordar la naturaleza acusatoria de la parte final del discurso con el hecho de que él era el ungido enviado a dar buenas nuevas y a traer el año agradable del Señor, a predicar buenas noticias. No tiene sentido para muchos el por qué, si eso es lo que Jesús está diciendo que se está cumpliendo, ¿por qué se llenan de ira? ¿Por qué él luego los provocó a ira hasta el punto que querían matarlo? Aparentemente alguno dirá, bueno, Jesús se contradijo, pero es obvio que esas palabras no le sonaron como buenas nuevas ni a año agradable, ¿no? Y evidencia de eso es la reacción que tomaron los de la sinagoga, ¿no? Querían matarlo. Y vamos a explicar la razón del rechazo por parte de ellos. Aquí un comentarista da una explicación que es la más popular en muchos, que es la que muchos aceptan y creen que es la interpretación correcta del por qué estos judíos de la sinagoga rechazaron al Señor. No comparto, evidentemente, como verán en mi explicación, no comparto esta interpretación, pero es bueno traerla aquí a relucir para que comparemos con la Biblia si es verídica o no. Dice William Hendrickson en su comentario del Nuevo Testamento, precisamente en Lucas 4, comenta y dice: a la gente le gustó lo que dijo acerca de la llegada de la era mesiánica, pero no aceptaban la inferencia de que Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero, quien se había criado entre ellos, fuera instrumento para llevarla a cabo. Contra ese pensamiento, hermanos, contra esa interpretación, está un texto ahí mismo en Lucas que dice claramente que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Esa pregunta, ¿no es este el hijo de José? No es una pregunta entonces despectiva, porque claramente el contexto aquí, estas frases indican que estaban maravillados, daban buen testimonio de él, de manera que esa pregunta no es este el hijo de José, no es una pregunta despectiva, sino más bien de admiración. Estaban maravillados, pero ¿cómo es posible que un hombre sea tan sabio siendo un carpintero? ¿No es este el hijo de José?
Era más bien una pregunta de impacto, de admiración, antes que de desprecio por su condición o por la zona en la que residió el Señor por mucho tiempo, en Nazaret, ¿no? Siendo de los Galileos, las personas más despreciables en aquel entonces entre la comunidad o la cultura hebrea, ¿no? No hay razones suficientes para suponer que no le aceptaron por ser nazareno, y menos que eso fuera la causa que les indujo a matarlo, ¿no? Todos eran nazarenos en esa sinagoga. La reacción del pueblo, mis hermanos, se debía a algo de muchísima más importancia y preocupación para un judío de aquella época, y no tenemos dónde acudir para entender la razón, sino al texto base que citó Jesús, que es Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. En Lucas dice el año agradable, pero es la misma cita la que tenemos aquí frente a nuestros ojos. ¿Qué sucedió? Que Jesús paró la lectura hasta ahí cuando leyó el rollo de Isaías. Pero la parte que seguía de esa profecía decía lo siguiente: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta profecía anunciaba la venida del Mesías, del ungido de Jehová, que traería buenas nuevas, que traería el año agradable, pero que también él mismo traería el día de la ira, el día de la venganza de Dios sobre los pecadores en aquel entonces. Y causa curiosidad el hecho de que el Señor hubiera detenido la lectura del profeta Isaías hasta donde Lucas la registra, o sea, hasta el año agradable. Sin embargo, podemos estar seguros que todos en la sinagoga sabían, porque eran judíos, leían constantemente la ley, sabían incluso de memoria la parte que seguía: el día de la venganza del Dios nuestro. Cuando analizamos nosotros este punto, que Jesús llegó solo hasta donde dice el año agradable, pero luego vemos en los versos subsiguientes en Lucas las palabras después del silencio que hubo en la sinagoga, todos los ojos puestos en Jesús, atentos a qué va a decir, y empieza la explicación, la exposición del Señor, ya no la lectura, sino la explicación del texto que leyó. Prácticamente fue como si hubiera citado esa parte final, el día de venganza, y como si le hubiera dicho a los judíos: ustedes son los merecedores de ese día de la venganza. No son merecedores del año agradable, sino más bien del día de la ira. Y entonces ahí tiene sentido el por qué reaccionan de esa forma. Además, el Señor Jesús saca a relucir la siguiente porción o hecho histórico. Les recuerda el caso de la vida en Sarepta de Sidón, donde dice que, ahí dice el verso 25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una gentil, una extranjera, una que no era parte del pueblo de Dios. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, otro gentil, era sirio, ¿no? Y al oír estas cosas, fue en ese punto donde todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Con esto en mente, presente en nuestra mente, tenemos suficientes razones para concluir, para inferir que a pesar de que Jesús no leyó del profeta Isaías la última parte, esa que hablaba del día de la venganza, la sugirió contra ellos en el resto de su discurso.
si él al final dijo, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros hoy, es obvio que los judíos de la sinagoga entendieron la naturaleza del mensaje y de las exhortaciones que luego Jesús hizo y comprendieron la fuerte exhortación como hecha hacia ellos. Entendieron que el año agradable no iba a ser para ellos, sino para los gentiles, y eso era una ofensa para ellos. Y entendieron que el día de la venganza no era para los gentiles como los judíos de la sinagoga esperarían, sino que era contra los mismos judíos que tanto anhelaban la venida del Mesías. O sea, Jesús invirtió las cosas, ellos convencidos de que eran los únicos salvos, y Jesús les dijo, tengan cuidado porque en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, en Israel había muchas viudas israelitas del pueblo de Dios, del linaje de Abraham, pero Dios no socorrió a ninguna, sino más bien socorrió a los gentiles, a una viuda gentil. Y también en los días de Eliseo habían muchos en Israel, israelitas. Habían muchos leprosos que necesitaban ser sanos, que eran privilegiados por ser parte del pueblo de Dios, de la circuncisión, del linaje de Abraham, pero Dios no los socorrió a ellos, sino que socorrió a un gentil, a Naamán el sirio. Eso para ellos fue ofensivo. Que nos está queriendo decir que nosotros estamos esperando al Mesías, el año agradable, somos el pueblo de Dios, el linaje de Abraham, y que Dios no nos va a bendecir a nosotros, sino que va a bendecir a las personas que más odiamos, a los gentiles, y que de paso nos está queriendo decir que para nosotros lo que viene es esa parte que no leyó, el día de la ira. Al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, intentaron matarlo porque ese mensaje les ofendió. De hecho, las palabras de Jesús, hermanos, cuando explica el texto en la sinagoga, contenían profecías que merecen su atención. Lucas 4:23, donde les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Esas palabras se cumplieron el día de la crucifixión. Que en el día de la crucifixión que le dijeron los judíos a Jesús mientras estaba colgado en la cruz, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Tremendo, ¿no? Las palabras de Jesús en ese instante. No solo la lectura era profética, sino la explicación de esa lectura también contuvo profecías. Y no menos proféticas fueron las alusiones hacia Naamán y la viuda de Sarepta, ¿no? No menos proféticas, porque estas demostraban ciertas cosas. Miremos el caso de Naamán brevemente, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, dice, Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, o sea, el rey de Siria, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era un extranjero, no era de linaje, incircunciso, ajeno a los pactos y a las promesas, como dice Efesios capítulo 2, verso 11. Pero el profeta Eliseo le da las indicaciones de cómo puede alcanzar la sanidad de su lepra, y pese a que este hombre puso obstáculos, se opuso a zambullirse en el Jordán 7 veces, curioso ese caso, al final obedeció las indicaciones del profeta, de manera que dice el verso 14, que él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, Dios lo bendijo pese a la oposición que mostró Naamán el sirio, mientras que en ese instante, en esa fecha, en Israel había muchos leprosos judíos del linaje de Abraham que ofrecían sacrificios en el templo y eran leprosos y no fueron socorridos pese a ser parte del pueblo original de Dios. Y esto, hermanos, debe llamar también la atención de nosotros con relación al tema que les he propuesto desde el principio sobre el orgullo religioso. ¿Y qué decir del caso de la viuda de Sarepta? Leámoslo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 15, donde dice,
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, el profeta Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y luego nos dejemos morir, porque se va a acabar y no vamos a sobrevivir. Prácticamente eso era lo que le decía la viuda a Elías. Y Elías le dijo, verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti, para tu hijo. ¿Qué hizo esta mujer? Elías le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En los días de estos personajes, mientras los judíos, el pueblo legítimo de Dios, fueron castigados con sequía, los leprosos no se sanaron, los gentiles como Naamán, como esta viuda, fueron favorecidos. La comparación de nuestro Señor durante la predicación en la sinagoga de Nazaret, mis hermanos, equivalió a decirles que esa historia se iba a volver a repetir ahora que el Mesías aparecía y que esa palabra se estaba cumpliendo. Y lo que encolerizó a los judíos fue oír que el año agradable del Señor beneficiaría no a los judíos, sino a los gentiles, las personas más odiadas por los judíos, ¿no? Del mismo modo que Naamán y la viuda, 2 gentiles, fueron beneficiados en los días de Elías y de Eliseo. Para los de la sinagoga, mis hermanos, esto fue una enorme ofensa, porque todos los judíos en aquella época estaban a la expectativa de la llegada del Mesías y de la venida del reino de Dios. Estaban esperando el establecimiento del reino, pero el pensamiento que llenaba a los judíos, el pensamiento era que solo ellos serían los privilegiados de todas esas bendiciones. Los bendecidos por Dios iban a ser ellos, y los gentiles iban a ser castigados y borrados del mapa. Ese era el pensamiento hebreo en los días de Jesús, ¿no? Pensaban que todas las bendiciones mesiánicas que la ley y los profetas anunciaron eran nomás para los del linaje, según la carne, los del linaje de Abraham. Cuán equivocados estaban. Miremos un poco más de cómo era la mentalidad de los judíos en aquella época. Hay un comentarista muy interesante que habla algo de historia, de cómo eran los judíos en aquel entonces, cómo era su carácter. William Barclay dice en su comentario al Nuevo Testamento, tomado de Efesios 2:11, donde comenta esa porción, dice: los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Algunos hasta decían que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para los fuegos del infierno. Imagínense que Dios no amaba nada más que Israel de todas las naciones que había hecho, que como se debía aplastar la mejor de las serpientes, había que matar al mejor de los gentiles. No era ni siquiera legal para un judío el prestar ayuda a un gentil en el momento del parto, porque eso no serviría nada más que para atraer a otro gentil al mundo. La barrera entre los judíos y los gentiles era absoluta. Si un judío, miren la costumbre de los hebreos en esa época, si un judío se casaba con una gentil, se llevaba a cabo su funeral como si hubiera muerto. Tremenda esta actitud de desprecio hacia las personas que no eran del pueblo de Dios y no eran dignos de la circuncisión, o que no eran del linaje de Abraham.
Todos los judíos entonces anhelaban en los días de Jesús y en esa sinagoga que estaban oyendo a Jesús, anhelaban ver ese año agradable que predijo el profeta Isaías. Creía que se cumpliría en ellos y eso explica el por qué se emocionaron cuando Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Se llenaron de emoción y este es el hijo del carpintero. Uy, qué palabras las que nos acaba de decir. Esperaban noticias positivas. Bueno, al fin y al cabo el texto de Isaías dice que el ungido vendría a dar buenas nuevas, buenas noticias y año agradable. Todos a la expectativa de una buena noticia, todos a la expectativa de palabras positivas para ellos. Y a pesar de ser el pueblo de Dios, Jesús lo que les dijo es: vea, en los días de Elías y Eliseo los bendecidos fueron gentiles. Tengan cuidado, se puede repetir la historia. De hecho, me van a matar, van a decir: médico, cúrate a ti mismo. O sea, ellos que entendieron, esa parte que no nos leyó del día de la venganza está queriendo decir que es para nosotros. Se llenaron de ira al oír esas cosas y querían despeñarlo. Y aquí merece una observación importante, mis hermanos. El tiempo de la salvación se describe como el año agradable, mientras que el del castigo como el día de la venganza, según la profecía de Isaías. Y esto se cumplió en el día en que Jerusalén fue destruida, en el año 70, porque ahí llegó ese día de la venganza sobre estos judíos que perseguían la iglesia. Tenemos aquí una pintura de Francesco Hayes, la destrucción del templo de Jerusalén de 1867, pero quiero poner una reseña que he hecho para esta diapositiva, es de mi autoría, un breve resumen de la historia acontecida sobre Israel en el año 70, en los tiempos de los apóstoles. En el año 66 después de Cristo, las guerrillas de Israel, celotes y fariseos, expulsaron a los romanos que habitaban en Judea y retaron al emperador Nerón. Como consecuencia, las tropas romanas rodearon a Jerusalén y estalló la peor guerra habida de la vieja dispensación. El templo fue incendiado y Jerusalén fue destruida en el año 70. Muchos judíos fueron masacrados y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos a los extranjeros. En fin, los que anhelaban las promesas de Dios y se jactaban de que solo eran para ellos, fueron juzgados y castigados por su soberbia, mientras que aquellos de los cuales se burlaban, o sea, los gentiles, los que ellos llamaban incircuncisos, extranjeros, inmundos, ajenos a los pactos, los sin Dios y sin esperanza, ellos fueron los más privilegiados porque el reino del Señor, la iglesia de Cristo, comenzó a expandirse con mucho mayor alcance y multitud de creyentes fue en ciudades extranjeras. Interesante, ¿no? Esa es la historia final de este pueblo que se jactaba y se mofaba por ser los verdaderos hijos de Dios. ¿Esto qué demuestra? Que los judíos se llevaron un fiasco por orgullosos y confiados. Creían que por ser del linaje de Abraham y ser del pueblo de Dios les era suficiente. Tanto así que se burlaban de los gentiles y los despreciaban de la peor forma. Hermanos, el caso de los judíos nos debe decir algo a nosotros hoy día, y más con las actitudes que vemos cuando hermanos y predicadores enseñan a otros, les hablan, les comparten por redes sociales, ¿no? Nos debe llamar a la humildad. Debe impulsarnos a hacer morir de entre nosotros la soberbia, la altivez, el orgullo, la jactancia. Tenemos las zapatillas originales, bueno, pero no te jactes, no te crezcas. Mirar a los otros con misericordia y con amor y con el deseo de rescatarlo antes que el deseo de demostrar que somos superiores en sabiduría y conocimiento y que somos los genuinos y originales cristianos. Se llevaron una sorpresa los judíos, que no nos suceda lo mismo. Hagamos morir la soberbia de nuestro corazón, el orgullo, porque si somos parte del reino de Cristo,
Déjenme decirles que no ha sido por nuestros méritos, por obras de justicia, nadie se va a salvar. Somos parte del reino de Cristo porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Primero nos llamó con llamamiento santo a través del Evangelio y segundo permitió que lo hubiéramos entendido. Muchos a los que se les ha predicado el Evangelio lo han rechazado o no lo entienden. Fuimos privilegiados, socorridos por Dios. Así que no hay razón para la jactancia, sino para la humildad. Los judíos en su época creían que eran los mejores que el resto del mundo. Aseguraban con jactancia que las bendiciones del reino vendrían única y exclusivamente sobre ellos. Pero se llevaron una gran sorpresa porque los mayores beneficiados del reino de Dios, ¿quiénes fueron según el libro de los Hechos? Los gentiles, los que ellos despreciaban. Mientras que de los judíos, si fueran muchísimos, pocos lograron ser salvos. Y esto lo dijo Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, es decir, si fuesen millones de individuos, los israelitas, tan solo un resto, un puñado, el remanente, será salvo. Terrible la situación, por la arrogancia de ellos, por el orgullo de ellos. Los cristianos de Roma, gentiles, al ver que la mayoría de judíos estaban endurecidos y que habían rechazado el evangelio y no eran parte de la iglesia, del reino prometido por las escrituras, y al notar que ellos, siendo gentiles, los de Roma, sí fueron admitidos en el reino de Dios, y viendo que ahora el pueblo de Dios ya no eran los judíos, sino los cristianos gentiles, miembros de la iglesia del Señor, ¿sabe qué pasó con esos cristianos de Roma? Comenzaron a llenarse de orgullo con relación a los judíos. Decían ellos, Dios los rechazó a ellos y ahora nos introdujo al reino a nosotros. Somos mejores ahora. Empezó el problema del orgullo porque es que el ser humano como que cuando tiene algo original, como que se le sube, se infla, ¿no? Y eso pasó con los cristianos de Roma. ¿Qué hizo Pablo cuando notó en ellos ese tipo de carácter arrogante y soberbio? No dudó en exhortarlos, y por eso es que leemos en Romanos capítulo 11, 25, que les dijo así: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y si retroceden y miran el contexto de Romanos 11, leemos desde el verso 19 al 22 que les dijo, las ramas aquí representan a los judíos, dirás, fueron desgajadas, cortadas del pueblo de Dios, para que yo, los gentiles, fuese injertado. Bien, les dice Pablo, sí, cierto. Por la incredulidad de los judíos fueron desgajados. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, con los judíos, pero la bondad para contigo, el gentil. Si permaneces, es una condicional, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, si nos llenamos de orgullo, soberbia y arrogancia, nos podemos llevar la misma sorpresa. Tú también serás cortado. Si no cambiamos para bien esa actitud a la hora de predicar. Es mi deseo, mi anhelo, empezar por mí mismo y cambiar yo mismo en este aspecto, pero también anhelo ver que mis hermanos en general, la cristiandad en general, tenga ese cambio hacia la humildad, y entonces verdaderamente prediquemos a Cristo desde el amor, desde la misericordia y no desde la jactancia. Esto, mis hermanos, fue una breve reflexión sobre el orgullo religioso. Muchas gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga enormemente.
Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendiga ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, y si probado, si confrontado con peligros mil, o si abrumado por las tempestades, no temeré, porque me guardarás. Conmigo sé, Señor, apenas otra dádiva tú ya pueda esta igualar. Un sentimiento de tu fiel presencia en lo que hago, sé que cerca estás. Conmigo sé, Señor, en mi tristeza, cuando me halle en negra soledad, viendo la luz de mi Señor y Cristo, feliz seré por el que me compró. Vamos a hacer una oración. Dale gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de haber escuchado la reflexión de la palabra del Señor en esta tarde, expuesta por nuestro hermano Germán.